Hola, Hola, buenas buenas. Hola, ¿qué Andrés. tal? Hola, buenos Buenas, días. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí Muy estamos bien, con muy bien. ganas ya de empezar, la verdad. Sí, con muchas ganas ya. Guay. Antonio, pues Bueno, pues nosotros, como ya te ha contado Alex, estamos creando este proyecto al cual estamos poniendo mucha ilusión. Y bueno, ahora vas a entender más en adelante de qué trata realmente. Pero bueno, como Vale. consideramos que los periodistas, reporteros de guerra o reporteros sin fronteras, sois quienes más cerca estáis de estas situaciones que nuestro proyecto ataca, Ujú, bueno, yo hace 2 años asistí ujú. en directo al programa de Hora 25 en la Sala Galilei, el Día de la Libertad de Prensa, y estaban Vale, Aimar Metros y Nico Castellano hablando con distintos reporteros de guerra perseguidos por el mundo y contaban sus anécdotas. Entonces, a mí, para mí, se me abrió un mundo y aprendí mucho ese día. Entonces, ahora que hemos empezado este proyecto, pensé en ti porque te vale, conocemos ya de hace tiempo. Entonces, además, sobre todo, como eres de Mejorada, es un ejemplo vale. muy cercano. Entonces pensamos, oye, pues qué mejor persona que entrevistar para el proyecto que queremos hacer. Así que bueno, te cuento un poco. El proyecto se llama Oasis, el equipo se llama Oasis también, y de lo que trata es de Sí, llevar a través de contenedores, de estos que vale. van En los barcos, en los ¿no? barcos, sí, sí. es exactamente ese tipo de contenedores, con cierta tecnología, hacerlos, crear una especie de máquinas expendedoras de ayuda humanitaria, con la idea de que a cualquier tipo de catástrofe natural, situaciones de guerra o incluso en rutas migratorias, poder llevar estos contenedores por aire o por tierra, como sea, pero que se puedan llevar por aire incluso, para aportar tanto ayuda humanitaria, o sea, lo que puede ser comida, agua y recursos básicos, como Ujú. electricidad, conexión a Internet, eso lo estamos investigando, a ver cómo podemos hacerlo, que tenga algún tipo de sistema de identificación. Esto estamos planeando hacerlo con IAS, porque, por ejemplo, en las rutas de inmigración podría ser muy interesante ver, cuantificar esos procesos migratorios que luego a los gobiernos les pueden ser muy útiles. Y quizás incluso una función de organización hacia ya no solo las personas interesadas en nuestro producto desde el punto de vista de esa persona que pasa por allí y necesita esa ayuda humanitaria, como también organizaciones que quieran usar nuestro producto para organizar a sus voluntarios o, por ejemplo, ahora con lo que pasa en la Dana, pues intentar lograr una respuesta más rápida a un conflicto o a una situación estresante de una manera un poco más organizada. Entonces, eso es básicamente el proyecto resumido. Vale, Cualquier duda que tengas, nos dices. Pero vamos, poquito vale. a poquito. Yo te puedo resolver la duda que tenías tú de Internet. Normalmente nosotros lo que hacíamos, ya no porque Internet está en todos sitios, era a través de teléfonos satelitales. Se llaman Zuraya. Ya, ya, me lo voy a apuntar. Sí, Zuraya, creo que es THUR, algo así, es Zuraya. Lo que pasa es que, claro, tienes que pagar la conexión, que es caro, pero sí que tienes. Nosotros habíamos pensado en Starlink, pero, Vale. pero mirando Starlink, nos hemos dado cuenta que Starlink móvil, o sea, si por ejemplo quisieras poner Starlink en una furgoneta y moverte, en España justo no funciona. Aún así, como te digo, Ah, es un proyecto que no nos queremos centrar en España ni mucho menos. vale, claro. Obviamente, pues hay que empezar poco a poco, pero donde mayor impacto queremos tener es fuera de España. Lógicamente. Vale. Vale. ¿Y en qué se puedo ayudar yo, Lorenzo? Pues mira, te cuento, porque nosotros queremos aprender de ti cosas que nosotros Ujú. no sepamos sobre los terrenos donde queremos que se mueva nuestro proyecto. Al fin y al cabo, nosotros, ninguno, hemos estado en una zona de guerra o en algún Ya. tipo de zona conflictiva o Vale. incluso sí, en cualquier tipo de situación poco normal. Tú en esas situaciones sí te has visto en el pasado. Esto Yo me he es casi visto, que tu sí. trabajo, ¿no? Entonces, Sí, era mi trabajo, sí. El problema es que lo que vosotros planteáis no es para mí, quiero decir, entiéndeme. Vosotros manejáis un megaproyecto donde implicáis, uno, a grupos armados, si los hay, dos, a organizaciones muy potentes, llámese Cruz Roja, Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, tres, gobiernos.
Es decir, tenéis que jugar con esos tres actores. Ah, Porque necesitáis, uno, entrar en los países, entrar en territorio hostil y pues a lo mejor estos contenedores que molan, moverlos a través de organizaciones bastante grandes, a no ser que Oasis sea una organización independiente, que eso ya es otra cosa, ¿vale? Como puede ser la del cocinero. Él no trabaja ni con Médicos Sin Fronteras ni que trabaja con Cruz Roja, sino que él ha creado su propia cocina. Creo que es José Andrés, Full, ¿no? Full- creo que es Full Kitchen Project, algo así, es que no me acuerdo. La del español, no me acuerdo cómo se llama, que estaba en Gaza. José Andrés Es me parece que se llama. ese, José Andrés, Sí, sí, sí. eso es, eso es. Pues él ha creado de la nada su propia organización. También es una idea, que Ujú, no necesitáis a nadie. Es ujú, decir, que Oasis sea una organización sin ánimo de lucro que trabaje en zonas de conflicto o catástrofes humanitarias. Entonces ya solamente tendríais dos actores. Si es una zona de guerra, necesitáis permisos de lo que te digo, los gobiernos y de los grupos yihadistas, grupos armados, llámalo como tú quieras, que no siempre son favorables a este tipo de cosas. ujú. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo, en Siria, Estado Islámico secuestraba a personal humanitario y lo decapitaba. Ya. En Gaza, Israel no deja que el humanitario entre a repartir, por ejemplo, lo que estéis llevando vosotros. Con eso Sí, tenéis somos que... conscientes pues eso es, que el tema de, sobre todo el tema de conflictos armados, es quizás eso, probablemente lo más difícil que queremos abordar. eso es. Y luego, si queréis catástrofes humanitarias, volvemos otra vez a lo mismo. Depende del país y lo abiertos que estén o no. Si pasa en Valencia con la Dana, bueno, en principio no debería haber ningún problema. Si pasa en Irán, pues seguramente los iraníes, al ser una empresa extranjera, os miren con lupa. Y lo primero que piensen es, estos son espías, ¿vale? En otros países, yo qué sé, por ejemplo, Dios no lo quiera, en Guatemala hay un terremoto y vais a ayudar, bueno, pues seguramente os digan que sí. Mm. Ok. ¿Vale? O sea, en zonas de conflicto es bastante, cuando nos estuvo diciendo el otro día Ricardo, lo estuve pensando, es bastante difícil moverse, porque necesitas permisos de muchas personas. Sobre todo teniendo en cuenta que vosotros no lleváis el material encima, es decir, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en Siria y en Gaza, pero sobre todo en Siria, cruzaba ilegalmente desde Turquía o desde el Líbano con el material a cuestas e iba a los hospitales, trabajaba durante 2, 3 semanas y regresaba a su casa. Tú no puedes llevar un contenedor a cuestas. Ya, claro. En- Además es la Entonces, gran entrada. exactamente, tú necesitas una gran entrada con camiones. ¿Por dónde se entran? Pues, por ejemplo, ahora que ha caído el régimen de Siria, ¿por dónde entras? Pues entrarías por Turquía, entrarías por el Líbano, pero necesitas permisos, uno, del nuevo gobierno, dos, de Turquía por un lado, tres, de el Líbano por el otro. O sea, necesitas tres permisos. O por Jordania, si quieres. O sea, es que es muy complicado. Yo me centraría más en desastres naturales, catástrofes, etcétera, etcétera. Las guerras son muy, muy complicadas de moverse. Mucho. A ver, pongamos un ejemplo, guerra en Europa, Ucrania. Ahí sí, porque vuestra ayuda ayudaría solamente a los ucranianos, ¿no? No a los prorrusos. Claro, entonces Polonia os dejaría entrar y obviamente Ucrania os dejaría entrar y os podríais mover. Ujú. ¿Qué pasa en la guerra de Ucrania? Que os convertiríais en objetivo prioritario de los rusos. Ya. Eso también lo tenéis que tener en cuenta, Ricardo, ¿eh? O Mm. sea, en este tipo de guerras, aunque vosotros seáis personal humanitario, aunque vayáis a prestar ayuda, alimentos, recursos, lo que sea, no sois neutrales, porque no os van a ver como neutrales. Por Ya. lo tanto, sois objetivo. A José Andrés le bombardearon 2 o 3 veces
la cocina en Gaza y mataron a 3 de sus cocineros que eran extranjeros, más todos los que hayan sido locales. Eso sí que lo tenéis que tener más en cuenta. O sea, los riesgos en las guerras son, son muy elevados, muchísimo más que en catástrofes naturales. Entiendo. Sí, Nosotros a también ver, teníamos dudas, Sí, porque claro, no es lo mismo un conflicto militar, correcto. como puede ser el Sí, de Ucrania y Rusia, que un sí, conflicto en el que están involucradas milicias y civiles, como a lo mejor vamos, ahora Israel y Palestina. Entonces, por ejemplo, en Rusia, si queremos llevar un container a Ucrania, ¿qué es más venga. favorable? ¿Ponerlo directamente en la zona del conflicto o llevarlo atrás del campo de batalla y que en los movimientos migratorios de la gente que está saliendo a lo mejor de Kiev, por ejemplo, ponerlo en esas zonas y luego en casos como el de Palestina, si fuéramos capaces de llevar el container, que es complicado, ahí sí Sí. que tenemos que ponerlo en el punto clave. Claro, a ver, vamos por partes. En el caso de la guerra de Ucrania, ¿vale? Eh, Tendríais que ponerlo, o yo lo pondría, en los lugares por donde la gente huye de la guerra. Es decir, si bombardean Kiev, la salida para Polonia es el sureste de Polonia. Entonces, en esa frontera lo pondría. Puedes ponerlo fuera o podéis poner dentro, eso ya es cosa vuestra. Pero sabes que por ahí la gente va a ir. Sí, Entonces, sí que les vas a dar apoyo. Pero, por ejemplo, yo no iría dentro del conflicto. claro. A ciudades que están muy, 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 muy en el frente de combate, no porque es que os estáis jugando la vida. Y obviamente os estáis jugando vuestro producto que vale mucho dinero. Y como os digo, os lo van a bombardear. Ya. Entonces, yo usaría las rutas migratorias donde la gente, que son refugiados internos, empiezan a desplazarse. O sea, si huyes de Kiev, tienes que ir a Leópolis para ir después a Polonia. Entonces, en Leópolis pondría 4 o 5 de estos containers, pues con mantas, perdón, con mantas, con alimentos, con los recursos básicos de higiene, etcétera, etcétera, para que la gente que lo ha perdido todo, no tiene nada, vaya ahí y se encuentre un lugar donde pues poder empezar, entre comillas, desde cero, pero dentro del país. Si vemos que bombardean Leópolis, que es la ciudad más cercana a Polonia, yo ya sacaría los containers a Polonia. Y entonces en las fronteras, según la gente va saliendo, igual, kits de primera necesidad, con comida, etcétera, etcétera. Y los vais dando poco a poco a la gente que va saliendo. De todas formas, yo contrataría personal de seguridad, ¿vale? Para organizar colas. No hace falta que estén armados, pero sí que por lo menos tengan algún elemento disuasorio, alguna porra, etcétera, etcétera, para organizar las colas. Sobre todo cuando huyes de la guerra y estás desesperado, Sí. Ricardo, y llevas días sin comer o tus hijos llevan días sin comer, no existe lo que es la convivencia ni las normas, ¿vale? Eso sí que lo tenéis que tener en cuenta. En lugares como Gaza, ahí os tenéis que meter dentro, sí o sí. ¿Cuáles son los pasos? Hay 2 pasos. O por Israel, que no os va a dejar entrar ni de coña, o por el paso de Rafah. El paso de Rafah está en Egipto. Entonces le tenéis que pedir permiso a Egipto para llevar el material hasta la frontera. Y para entrar, aunque sea Egipto, la frontera pertenece a Israel. Os tiene que seguir dejando entrar. Vamos a suponer que Israel os deja entrar. Tenéis que ir a Rafah, que es Gaza, donde está Hamas. Es decir, le tenéis que pedir también permiso a Hamas para que os deje dar ayuda humanitaria. Ahí es un poco más complicado. Si los dos están de acuerdo, volvemos a lo mismo. Gente armada que seguramente sea de Hamas y esos ya son los que organizan la ayuda humanitaria. ¿Vale? Pero el conflicto palestino es muy complicado porque lleva mucho tiempo sin recibir ayuda humanitaria, asaltarían los camiones, seguro. Estoy convencido que se tirarían a los containers. Seguro, segurísimo. Sí. Sí, ese es más complicado. Y en el otro caso que me decías, el tercero, en el de las milicias, pues mira, por ponerte un ejemplo, en el Congo.
hay 120 milicias armadas. Claro, si tú quieres desplazar los camiones a los kibus, que son donde están el coltán, tienes que ponerte en contacto, a lo mejor me lo invento, ¿vale? No sé cuántas milicias hay. 50, 60 milicias para que te dejen entrar. Claro, porque el gobierno congoleño no gobierna todo el país y sus militares te acabarían robando la comida o los recursos o los productos que llevaras. Es muy complicado. Hmm. O sea, como idea está cojonuda, lo que pasa es que es muy complicado llevar a cabo. Ya. Mira, a ver, yo considero que nuestro foco es crear el proyecto, desarrollar el proyecto y luego ya los destinos, como sobre todo en guerras son cambiantes y muy específicos, ahí ¿Vale? ya lo cogeríamos con pinzas a donde queramos llevarlo. Por ejemplo, Palestina es verdad que es un caso es inviable, Extremo. al menos ahora mismo y en mucho tiempo probablemente sea inviable. Y Pero bueno, Lorenzo, cuando has dicho perdona que te Ucrania a lo interrumpa. mejor, dime, dime. ¿Por qué por qué pensar tanto en conflictos y no más en rutas migratorias? Que sería más sencillo. Es de Sí, ahí de donde nació el proyecto. O sea, es otro foco. Claro, o sea, yo lo centraría no tanto en guerras, porque es que de verdad, es muy complicado llevar ayuda humanitaria a las guerras. Es casi imposible. Muy, muy complicado. A no ser que, ya te digo, en las guerras normalmente trabajan la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque es personal médico. El resto, olvídate. O sea, allí aparece una milicia y se lleva el camión. Y como digas que no, te matan al conductor y a tu personal y se lo cargan, ¿eh? Y además has perdido a tu personal médico, o sea, has perdido a tu personal y has perdido el camión que vale X dinero. Normalmente la ayuda humanitaria siempre se da fuera de los países en guerra, en las rutas migratorias. En todas las Ujú. fronteras hay puestos para lo que vosotros estáis planteando. Dentro es una locura, porque no lo vais a conseguir. Vale. entiendo. Ok. Y luego también habíamos estado pensando, Sí, porque nosotros, aparte, todo el tema de soltar los kits de primera necesidad, queremos hacerlo de manera automatizada. O sea, nuestra idea es que el único personal que se ponga en riesgo sea el que acerca el container, ya sea por camión, por helicóptero, como sea. Pero la idea es que se suelte el container y está automatizado, como las máquinas que dispensan gusanitos y cosas así, pero que suelten los kits. Que tú te ¿Vale? registres, te hagas una foto, por ejemplo, y ya así te suelta el kit. Entonces, nuestra idea es que ese kit sea fácil de transportar. De hecho, estamos haciendo un diseño que lo vamos a patentar. Y nuestra idea es que una persona pueda llevar hasta 4 kits. Porque si a lo mejor un padre tiene que llevar kits para sus hijos y tal, pues la idea es ¿Vale? que lleve varios kits. Entonces, queremos ponerle un peso máximo de 5 kilos. Pero lo que no sabemos tampoco es qué meter en esos kits, porque depende del caso, no es lo mismo para una catástrofe natural que para alguien que está huyendo de la guerra, que para alguien que simplemente está haciendo una ruta migratoria porque quiere huir de su país por la situación política. Ya. Entonces, en el caso de alguien que huye de la guerra, que es el caso que tú más has tocado de cerca, ¿qué crees que sería indispensable para meter dentro de ese kit? Que sería como una caja a lo mejor alargada así, más o menos, y lo que te digo, máximo 5 kilos de peso. A ver, lo primero que quiere, o sea, sin contar dinero, obviamente, ni pasaportes ni documentos, ¿verdad? Eso lo dejamos al Sí, margen. Vale, pues exacto. normalmente sería kits de aseo, es decir, cepillo de dientes, desodorante, seguramente papel higiénico o en el caso de las mujeres, pues Tampax o compresas, este tipo de cosas. Después, tenéis que pensar si es invierno o verano. Eso es muy importante. Claro, porque si es verano, perfecto, pero si es invierno tenéis que ir con mantas y las mantas pesan mucho más. Claro, ¿vale? Eso también tenéis que... Cuidado, amor. Ya, ya, perdón. Si son mantas, ya se os ha jodido el kit, porque claro, ya abulta mucho más. ¿Que es verano? No pasa nada. Después, comida obviamente que no caduque. Tenéis que también tener en cuenta dónde vais a lanzar los kits. Es decir, si son países musulmanes, la comida no la comida, la carne tiene que ser halal, es decir,
que un carnicero haya matado al bicho de la manera que pone el Corán, para que ellos la puedan consumir. Eso por otro lado. Pero si no, para que no te ligas tanto arroz, legumbres, agua, zumos, batidos, eso, o sea, eso es de super primera necesidad. Eso, y para hacer las rutas migratorias básicamente es lo mismo, ¿eh? Porque imagínate, es gente que viene reventada de caminar. Pues seguramente estos, además de todo lo que te he dicho, pues para curarse los pies, vendajes, tiritas, gasas, ¿cómo se llama? Yodo, todo este tipo de cosas también vendrían ellos se lo pudiesen curar a sí mismos. Después, decías, Ricardo, tú lo que quieres es dejar el container y que ellos mismos, los usuarios, le den al botón y salga, ¿verdad? Sí, la idea es que se hagan una Algo foto así. para poder Va- controlar sobre todo la gente que va pasando o incluso va- llegar a conectar el container a un sistema de una web o lo que sea. Y por ejemplo, en el caso de la Dana, con la foto ya sabes que esa persona está viva. Y el Claro, familiar puede conectarse y ya pues ver. vale, pero por ejemplo, si lo centramos en Europa, vale, eso te valdría, pero si por ejemplo lo centras en países como, me lo invento, Afganistán o Sudán del Sur, el 90% de la población no sabe leer y escribir. Ya. Entonces ya necesitas a una persona o incluso con dibujos. Y ni siquiera con dibujos son capaces de entender lo que están viendo. Por ejemplo, en Afganistán, te cuento una cosa que me pasó a Sí. mí. Yo en Afganistán, en uno de los hospitales, tenían, como no saben leer, tenían en la pared los dibujitos, ¿vale? Para explicar que, por favor, la gente que vaya al baño y haga sus necesidades, pues no se ponga encima de la taza, de pie, porque se lo hacía. Pues la gente, como veía el dibujo, todo el mundo lo hacía encima de la taza. O sea, el nivel puede ser ese, ¿eh? O sea, esto es Ya. extremo. O sea, Afganistán es un sitio Sí. extremo, pero es un sitio donde, por ejemplo, hay mucha actividad sísmica. O sea, que puede haber terremotos. Y necesitan ese container que vosotros estáis haciendo. O sea, yo creo que sí o sí tendríais que mandar personal. Eso Y no. claro, tiene que ser obviamente personal local. Claro, para poder comunicarse con ellos. Lógico. Es verdad también que quizás podríamos trabajar para casos específicos como el de Afganistán, intentar optimizarlo al máximo para adaptarlo a esa situación e intentar hacerlo lo más asequible posible y quizás incluso quitarle todo el proceso de identificación, ya que la identificación es sobre todo más para catástrofes y rutas migratorias. Pues si quisiéramos sobre todo mandar ayuda específica a un sitio así, quizás podríamos trabajar en un sistema que ni siquiera necesita hacer nada casi. A ver, yo es que creo que en la mayoría de los casos, Lorenzo, vais a necesitar tener a alguien en terreno. Vale, O vale. sea, todas las ONGs grandes, por ejemplo, que están trabajando en Gaza, trabajan con gente local, con su logo en la espalda, su chaleco, etcétera, etcétera, pero siempre hay dos o tres que son los logistas, que son extranjeros, que son los que manejan pues todo lo que vosotros me estáis hablando, los kits. ¿Por qué? Porque da igual, sea guerra, catástrofe natural o ruta migratoria, hay sobre todo contrabando. Y mucha de la gente que va a trabajar para vosotros os va a robar. Y eso luego va a acabar vendiéndose. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que haber, está muy feo decirlo, un blanco manejando el cotarro. Sí o sí. O sea, no podéis confiar en la gente local. La gente local, como decía Ricardo, es para hablar y entenderse con ellos. Vosotros sois los que tenéis que mandar eso. Porque cuando empecéis a tirar contenedores por alto o descargar el tráiler y os desentendéis, está muy bien lo que estáis haciendo, pero no vale para nada. Porque la ayuda no llega. Vosotros lo que queréis realmente es que la ayuda llegue y que llegue a la gente necesitada. Tenéis que estar vosotros, Lorenzo. Vale, Y os estáis jugando la vida. En caso ya. de guerra. Y en caso de guerra os estáis jugando la vida. Eso también hay que entenderlo, pero MSF, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, los logistas van sobre terreno y están sobre terreno y se juegan la vida. Eso va en el Mm. sueldo. Claro, sois una ONG, pero tenéis que cobrar por eso.
Claro, del aire no vivís, es que está claro. Sí, 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 sí. Y la gente que tiene que trabajar con vosotros es lo mismo. Hay mucha gente que es experta en esto y que tiene que cobrar, pero o sea, no lo podéis dejar. Venga, que esto va a ser ordenado. Olvídate, no funciona. No funciona así. Se van a lanzar a por lo que tengáis dentro. Sí, porque para el tema de las rutas migratorias, sobre sí, todo toda la zona de África, nos vale. da mucho miedo ponerlas a lo mejor en el desierto, en pueblos que vayan de camino y tal, te llegue una Olvídate. mafia y te reviente el container. Entonces ahí sí que habíamos pensado algún sistema de seguridad. Entonces no sé si tú conoces algo que se utilice para el tema de las ONGs y tal, que A los ver, protejan o algo así. claro, o sea, en la zona de, por ejemplo, de la zona del Sahel, que es donde más desierto hay, por donde van las rutas migratorias, o sea, no ya solamente mafias, que las hay a patadas, sino que está habiendo presencia de Estado Islámico. Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Ahí sí que os estáis jugando, o sea, vamos, os van a, es que ahí, por ahí no. Entonces, en esos casos, ¿qué se lleva? Seguridad privada, es decir, mercenarios, mercenarios con armas. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber un enfrentamiento armado. Eso ya también es cosa vuestra. Tenéis que vosotros valorar si merece la vida llevar mercenarios o seguridad armada, como vosotros prefiráis decirlo, y defender ese contenedor con armas, cuando el objetivo es salvar vidas, no quitarlas. claro, Claro. es contradictorio. Nuestro miedo también es que el propio contenedor pueda ser un foco que atraiga a gente y te Ujú. llegue, pues eso, Estado Islámico y se cargue a todo de golpe. Y sea al final un punto de concentración en el que pongas aún más en riesgo la vida de estas personas. Entonces al final también valoras entre ¿estoy ayudando lo suficiente como para que merezca la pena? Entonces no sabemos si hay zonas en las que a lo mejor es más seguro poner el container que en otras y se puede Yo, evitar esto o directamente hay zonas que no son tocables. O sea, yo no soy especialista en África. En África he estado muy poquitas veces, ahí tendría que hablar mejor Xavi Aldecoa, que es compañero. Pero en la zona de lo que es el desierto, por ejemplo, de todo el desierto que lleva hasta Libia, que luego son las rutas que van hasta Italia, ahí yo no pondría un contenedor. ¿Por qué? Porque uno es desierto, después están las mafias y después Estado Islámico. Y como tú dices, está muy bien porque son oasis, precisamente, que es el nombre de la empresa, oasis, pero es que vas a llevar una cosa que llama mucho la atención, que va a llevar a generar la llegada de mucha gente y ahora mismo con un dron, pues la lías. Y con un dron armado, pues aquello puede ser un follón. Entonces, a lo mejor, por desgracia, lo que tendríais que hacer es eliminar ese container o esa ruta y buscar otro tipo de rutas y centraros en otro tipo de rutas. ¿Cuáles pueden ser? Pues a lo mejor directamente ya en el punto de salida de los containers, o sea, de las pateras, en Libia, tenéis que negociar con el gobierno de turno, al que seguramente le tengáis que pagar, pero os podrán dejar trabajar con los containers. Y luego, por la parte de Senegal, donde también están saliendo los barcos. El gobierno senegalés no creo que os ponga muchos problemas. Igual, son corruptos, os pedirán algo y tendréis que pagar. Pero seguramente podréis hacerlo. Pero en el desierto es que no tiene ningún sentido. Ninguno, porque van a desaparecer los containers. ok. Vale. Y si os centráis solamente en catástrofes humanitarias, chicos, es mucho más fácil. O Ya. sea, ya te digo, una guerra es muy, muy complicada de gestionar, muchísimo, muchísimo. Sí, nosotros ya lo teníamos un poco en mente porque es muy complejo. Y Es ya, muy... o sea, simplemente el trámite de que te dejen llevarlo allí es muy complejo. Y luego ya que funcione realmente bien allí, porque al final es lo que tú dices, te estás poniendo en una situación extrema en la que ni siquiera la organización humana y el civismo existe, porque al final, en una situación de emergencia, tú miras por ti y por tu familia y te llevas a cualquiera por delante, o sea, Y en muchas zonas de guerra, incluso los civiles van armados.
Ya, eso es Entonces, cierto. en un momento de tensión que le das cuatro kits en vez de cinco, que es lo que él necesita, el tipo tira de pistola de Kalashnikov. Ya, No sé. A ver, yo nunca he visto grandes organizaciones humanitarias trabajando dentro de zonas de guerra, ¿eh? ya, Haciendo lo que vosotros pretendéis hacer. Solamente he visto a Médicos Sin Fronteras, pero claro, es ayuda humanitaria de medicina. O sea, son médicos los que trabajan sobre el terreno. Que sí, que tienes, no sé, tienes cirujanos, tienes matronas, tienes enfermeros. Sí, pero claro, eso es mucho más fácil de lo que vosotros me estáis hablando. Es que claro, vuestra logística requiere, hostia, requiere pues seguramente helicópteros, seguro, obviamente barcos, seguro, y también obviamente camiones. Y luego tenéis que tener en cuenta que en muchos de los países no hay carreteras. ¿Que es temporada de lluvia? Pues se os va a quedar el camión atascado. ¿Que es alguna zona en guerra? Pues seguramente os hayan puesto minas anticarro en este caso en el trayecto y a lo mejor os vuela por los aires el camión y el tráiler. Es muy complicado, muy, muy complicado. Normalmente lo que hacen las grandes organizaciones las suelen colocar en la capital o en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque se sabe que son focos donde la gente se va a desplazar en el caso de las guerras, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a ponernos el caso de Siria. ¿Dónde pondríamos en este caso la ayuda humanitaria? La pondríamos en Alepo y en Damasco, porque son las dos ciudades más importantes y en caso de que haya combates en los pueblecitos de alrededor, todo el mundo dentro del país se va a desplazar o a Alepo o a Damasco, además de a la periferia del país. ¿Dentro? No, yo no lo pondría, no lo pondría. sí, Bueno, pero creo por ejemplo, la que periferia sí que lo ve viable, ¿no? Yo en la periferia del país, en las fronteras de Sí, alrededor, sí, yo lo pondría. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, la ONU tiene sus campos de desplazados en el exterior siempre. sí, los cascos azules, ¿no? Eso, no, los cascos azules sí que están dentro. Si hubiera cascos azules, ahí llevaría vuestros contenedores, porque ellos se van a encargar de dar servicio. Claro, Pero claro, no en todos los Mm. conflictos hay hay cascos cascos azules. azules. Vale, ahora te Vale, voy pues sí, a, sí, sí, te dime, voy a dime. hacer unas preguntas que quiero que respondas Vale, brevemente, que puedes vale, desarrollar, obviamente, pero intentar responder un poco lo más brevemente posible. vale. La primera es que si este proyecto comienza a ser implementado por organizaciones con el suficiente poder para hacerlo realidad, o sea, ¿crees que si podría esto hacer un cambio en las rutas migratorias? Si de verdad crees que esto o sea, afectaría de alguna manera, ¿sería un tanto un beneficio como para que merezca la pena? ¿O no sería En las, un ru- cambio en rutas en las rutas migratorias? migratorias. A ver, si este proyecto funciona, lo que conseguiríais es que las rutas migratorias fuesen estables. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa positiva es que sabes ya directamente cuáles son las rutas migratorias. La cosa negativa es que la gente acudiría en masa por vuestras rutas, porque saben que durante esa ruta se van a encontrar con vuestros contenedores Mm, y en muchos casos les van a salvar la vida. mm. La siguiente es, ¿qué tan viable crees que es el proyecto del 1 al 10? Vamos a ponerle un 6. ok. Una Y pregunta. Inciso, un pequeño inciso. Y si estuviéramos hablando solo de, simplemente para ver la comparativa, si estuviéramos hablando solo de catástrofes, este proyecto aplicado a catástrofes, Entre un 8,5 y un 9. vale. Vale. Y incluyendo si es rutas ver- y migratorias. si,
incluyendo rutas migratorias. Es que para hacer las rutas migratorias tenéis que pedir permiso a los países, entonces ahí ya se complicaría un poco más. O sea, Adrián, ¿realmente este proyecto es viable y es efectivo, sobre todo en catástrofes naturales? Sobre todo en eso. Y lo que decíamos antes, que cuando se ha cortado, si fuera en guerras, siempre y cuando los ejércitos, ya sea Casco Azul o el ejército local, se comprometiesen a defender y a entregar ellos los productos que lleváis en vuestros containers. Si es así, el porcentaje pasaría de 6 a 8, pero claro, se tienen que comprometer. Ok. Y, y Vale. por último, ¿cuál sería tu valoración final acerca de este proyecto? Un 9 me parece bastante curioso. Mira, está en muchas guerras y nunca había pensado en él. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Nada, nada, ya ves. Llevamos unos meses trabajando en ello y la verdad es que son muchos factores los que tienes que tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo, porque al final en estos concursos se llevan muchos proyectos, sobre todo de sostenibilidad y tal, y luego los ves y realmente no están llevados a la realidad, porque la idea es Ya, muy buena, pero no se hace un estudio real detrás. Nosotros queremos hacer, o sea, nuestro objetivo no es solo el concurso, o sea, realmente lo que queremos es tener un altavoz, pero el objetivo final de esto es que salga a flote. Entonces hombre, es que estaría muy bien. estamos haciendo un estudio real y estamos intentando llevar todo a cabo con su modelo de negocio, su estudio de viabilidad y todo. Y es que es complejo, pero si se consigue llevar a cabo, yo creo que puede marcar la diferencia a la hora de salvar Ah, vidas. Pues muchas va, gracias, Antonio. nada, Sí, ya sí, ves. sí. Muchísimas gracias. Al Nos final, viene de toda perlas. ayuda que podamos recibir nos viene muy bien, porque al final nosotros Por somos chavales eso. jóvenes, no se nos toma en serio Ya, y toda ayuda que podamos recibir, sobre todo, pues esto, de contactos y tal, para intentar moverlo, nos viene genial. Porque, claro. joder, cuanto antes podamos llevarlo a cabo, mejor. Y sobre todo, yo lo que noto es que hoy en día vamos avanzando y vamos para atrás como los cangrejos. Cada vez hay más conflictos. Además, Ya. ahora ha habido un boom de catástrofes naturales, que si huracanes por un lado, que si ahora la Dana aquí en Valencia. Eh, y al final yo veo, sí, estamos en el siglo XXI, pero Ujú. creo que se podría gestionar todo mucho mejor con las tecnologías que hay hoy en día. Y da rabia que el precio de todo esto son vidas humanas. Pues a Sí, ver si los sí. chicos quieren hacer alguna pregunta más de acerca del proyecto y Vale. te dejamos tranquilo. Sí, yo tengo una Ujú. pregunta ya Sí, para finiquitar, que dime, es Adrián. definir el proyecto en una palabra. En una palabra. Ilusionante.